los pronunciamientos de la Corte Constitucional de Colombia y las resoluciones del Ministerio de Salud que tienen que ver con el tema de las voluntades anticipadas han recibido bastante difusión por los medios de comunicación. Es importante que precisemos algunos puntos. En Colombia se sigue llamando eutanasia a la anticipación de la muerte en enfermos terminales previo cumplimiento de normas médicas y del derecho. Ya en otras presentaciones nos hemos referido a la necesidad de aclarar este punto de si se trata realmente de una eutanasia o de una muerte digna, de un tipo particular de muerte digna. Por eso no vamos a profundizar en este aspecto en esta presentación. Nos vamos a referir, en segundo lugar, a lo importante de estos pronunciamientos de la Corte y del Ministerio de Salud en cuanto ya enfocan el tema del morir dignamente, de la muerte digna, no en la eutanasia, sino en una serie de circunstancias admitidas desde hace muchos años por la medicina y por la ley, pero que no habían sido suficientemente aclaradas y por lo tanto los médicos, los familiares y los pacientes no hacían uso frecuente de estas alternativas. Siempre se ha considerado ético y permitido por la ley el no hacer encarnizamiento terapéutico, es decir, el no exagerar las medidas de tratamiento cuando ellos no son efectivas y cuando tienen más carga negativa sobre el paciente que beneficio. Siempre se ha aceptado que no necesariamente todo paciente con paro cardíaco debe ser reanimado, sino que algunos pueden considerarse, gracias al estudio previo y a las consideraciones del paciente y de los médicos, como una muerte natural. Y hay casos en que reanimar a un paciente en paro cardíaco realmente constituye una distanasia, es decir, un encarnizamiento terapéutico, un no dejar morir. También siempre se ha aceptado que una agonía o una preagonía con sufrimiento debe ser sedada. Eso ha sido aceptado por la medicina, ha sido aceptado por la ley y ha sido aceptado por la Iglesia desde hace muchísimos años. Entonces, lo único nuevo es que hay mayor claridad ahora en Colombia de que los enfermos, los familiares y los médicos pueden dialogar alrededor de una serie de circunstancias que no constituyen eutanasia, sino espacios para una muerte digna. ¿Cuáles son? La limitación de esfuerzos terapéuticos, llamada también readecuación de medidas terapéuticas, es decir, dejar de insistir en tratamientos curativos o terapéuticos que no son efectivos, que son fútiles y que tienen cargas negativas sobre el paciente, para pasarlo más bien a cuidado paliativo. Los cuidados paliativos, que son esa atención integral a las distintas dimensiones del ser humano, en particular el tratamiento del dolor, de todos sus síntomas, la atención psicológica, emocional, social y espiritual. El derecho a morir en casa, no necesariamente a que toda muerte tiene que ser en un hospital. El no ser reanimado en circunstancias especiales cuando se presente un paro cardiorrespiratorio. El derecho
a tener una sedación, es decir, a que le sea disminuida o anulada su conciencia para evitar un sufrimiento continuado frente a una situación en que no hay un alivio para ofrecer de manera inmediata o se está ya en situación de agonía. Muchas veces sedamos un paciente así de esa manera transitoriamente mientras conseguimos la sangre o hacemos uso del oxígeno que no teníamos o tratamos anticonvulsivantes, en fin, unos recursos transitorios de sedación, sedación paliativa transitoria, mientras se hace un diagnóstico y se hace un tratamiento adecuado. Otra cosa ya es la sedación que se llama terminal o en la agonía, es decir, estamos frente a un paciente en la preagonía, horas o días antes de la muerte que está sufriendo de manera insoportable y en donde se le disminuye o se le bloquea la conciencia para que no haya sufrimiento y siga el proceso normal de la enfermedad. Esos tipos de sedación siempre han existido, incluso desde el año 97, cuando se admitió la muerte anticipada en enfermos terminales. Algunos magistrados anotaron que para qué recurrir a otras medidas, como por ejemplo la muerte directa por vía venosa en esos enfermos, si había el recurso de la sedación. Entonces, simplemente estamos llevando a documentos legales cosas que ya han estado aprobadas hace muchísimos años. Usted puede definir que quiere morir en su casa en un momento dado, puede definir que si hace paro cardíaco no lo reanimen, que no lo sometan a medidas de soporte vital que no desea, es decir, soporte de la vía circulatoria, soporte respiratorio, soporte cardiopulmonar, soporte renal, soporte hepático, que no le hagan procedimientos de desviación del tubo digestivo, colostomías o del líquido cefalorraquídeo. En fin, puede definir también que en un momento dado acepta la sedación paliativa transitoria o la sedación ya definitiva terminal antes de la muerte, en una agonía insoportable. Y por supuesto está incluida esta opción de muerte anticipada en enfermos terminales con sufrimiento insoportable. Pero ¿dónde está la dificultad real? No está en la ausencia de esos documentos o en que esos documentos no hubiesen estado circulando muchos años sin que fuesen aprobados por una resolución del ministerio, por unos pronunciamientos de la Corte Constitucional o del Congreso. Ahí no está el problema. El problema está en la dificultad para cumplirlas. ¿Y por qué? Porque el mismo enfermo muchas veces no puede acceder a lo que ha solicitado debido a varios factores. Primero, la renuencia de la familia a aceptarlos. Si el enfermo que ha firmado estos documentos no tiene poder real, no puede ejercer su autonomía. Y todos los que trabajamos en estas situaciones lo hemos visto. Enfermos con sus documentos en orden, pero engavetados, porque la familia no quiere oír hablar de estas cosas y nunca las menciona y nunca se comunica con un médico para que lleve al paciente por el camino que él ha expresado en sus documentos de una manera debida. También porque son documentos generales y muchas veces el paciente, ante la premura de una situación dada,
frente a un consentimiento informado que tiene la ventaja de ser ofrecido al paciente in situ, es decir, ahí en la situación concreta, con las explicaciones claras donde muchas veces el paciente entiende que se trata de sobrepasar una etapa aguda para volver a una etapa anterior en donde tenga más tiempo de confirmar las voluntades anticipadas que ha tenido o de arrepentirse de ellas. Se trata muchas veces de situaciones no previstas que muchas veces no tienen que ver con la enfermedad de base y que pueden recibir un tratamiento adecuado para una mejoría adecuada. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer unos documentos de voluntades anticipadas, no tomen esto como firmar unos documentos en serie y unas páginas donde olímpicamente van a decir que aceptan la muerte y que no la conecten a aparatos, no los conecten a aparatos y no los jeringueen y no se encarnicen con ustedes y no los lleven a las clínicas y no los metan a cuidado intensivo. Eso no es lo que ustedes deben hacer. Ustedes tienen que tener un médico familiar o un médico de confianza, su médico personal, que les explique ampliamente estas situaciones, que ante una crisis dada sepa manejar estos documentos de voluntades anticipadas frente a la situación que se está presentando y frente a los consentimientos informados. Por ejemplo, una mujer de edad avanzada puede haber firmado un documento de voluntad anticipada donde diga que no quiere que la hospitalicen y que la manden a cuidado intensivo. Pero se fractura la cadera y el dolor y las limitaciones que tiene la hacen cambiar de ideas y el médico le explica que hoy en día ese procedimiento de corrección de la fractura de cadera tiene una mejoría notoria en las complicaciones, que son mucho menores, y en la recuperación, que es casi total. Entonces, esta paciente puede pensar, bueno, si me llevan a la clínica, aunque me lleven a cuidado intensivo por 1, por 2 o por pocos días y regrese a mi casa ya con mi cadera en buen estado, yo sigo esperando más. Entonces, el criterio del médico sigue siendo importante, el análisis de cada situación concreta frente a una información adecuada que pueda contrastarse con el documento de voluntad anticipada. Para mí, los documentos de voluntad anticipada tienen sobre todo un valor de abrir la comunicación, la reflexión sobre la muerte, sobre el sufrimiento, sobre el sentido de la vida, sobre la calidad de vida, de anticipar estas cosas, de educar a la gente para aceptar el sufrimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, y saber que hay ocasiones en que se quiere luchar y otras en que no, y hasta qué punto, para prepararse psicológicamente, emocional y espiritualmente. Siempre las voluntades anticipadas, para mí, no pueden considerarse sinónimas ni equivalentes al consentimiento informado. Ese criterio médico ante una situación dada con claridad frente al paciente y su familia para explicarle qué se debe hacer o qué no se debe hacer, cuándo se van a continuar sus deseos anteriormente expresados y cuándo vale la pena repensarlos, esa situación nunca va a ser sobrepasada por los documentos de voluntad anticipada. El consentimiento informado sigue siendo la parte clave en la relación médico-paciente.